En mi calidad de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, es un agrado darles la bienvenida, una cordial bienvenida a este seminario denominado Protección de las Personas Consumidoras frente al desarrollo de las fintech y las finanzas digitales justas, que hemos organizado en convenio con la Asociación de Consumidores. Como seguramente todos saben, las fintech han irrumpido a nivel global, ofreciendo a través de estas plataformas tecnológicas acceso a diversos productos y servicios financieros, ya sea en forma de crédito, financiamiento colectivo de proyectos, como medios de pago, inversiones, criptomonedas, seguros, etc. Modelos de negocio que desafían las estructuras financieras tradicionales o tradicionalmente conocidas. Por ser un fenómeno reciente, no cabe duda que el marco jurídico actual es a todas luces inadecuado e insuficiente para estos nuevos modelos de negocios. Es por ello que actualmente se tramita en el Parlamento un proyecto de ley que regula estas plataformas, el que ya se encuentra en su segundo trámite constitucional. Pero no obstante ello, es necesario reflexionar y advertir los riesgos que estas plataformas digitales pueden causar a los usuarios de estas como consumidores financieros. Riesgos que se pueden advertir, por ejemplo, en la asimetría entre los concurrentes, en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, en la existencia o prevención de fraudes, en el tratamiento de datos y otros aspectos que es necesario exponer y debatir en la academia para la debida protección de los consumidores. Siendo decano de una de las facultades que hizo suyo desde el primer día del confinamiento por pandemia, el desarrollo de la actividad académica a través de plataformas digitales, hemos convocado este seminario en formato presencial, aunque con la posibilidad de conexión remota y sincrónica, como lo harán algunos de nuestros expositores y asistentes mediante el modelo híbrido, que es uno de los tantos aprendizajes y de los pocos buenos aprendizajes que nos vimos obligados y logramos capturar en estos tiempos de restricción. Destacados panelistas nos ilustrarán sobre la materia para contribuir al conocimiento, al debate y a la proyección de estos riesgos para las personas consumidoras frente a estas fintech y las finanzas digitales. En este contexto, debo agradecer muy especialmente a los destacados panelistas nacionales e internacionales que nos acompañarán durante este seminario. Me refiero a la profesora Francisco Barriento Camus, al profesor Gonzalo Martín Rodríguez y al profesor Cristian Reyes Cid. Concluyo reiterándoles la más cordial bienvenida a esta facultad y a la universidad, expresando mis deseos para que quienes nos acompañen, tanto presencialmente como telemáticamente, obtengan el mejor provecho de estas exposiciones. Les reitero mis agradecimientos a todos quienes participan y se interesan por estos temas y de manera muy particular a los expositores que nos acompañan. Muchas gracias y cedo la palabra a quien corresponda continuar con el seminario. Muchas gracias, don Marcelo. Primero que todo, agradecer a la escuela, a la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo por siempre estar totalmente abierta a los nuevos desafíos y también a colaborar en desarrollar nuevos temas, nuevos paradigmas y en avanzar en el desarrollo de estos temas que hoy día son vanguardia en gran parte del mundo y que hoy día también en Chile están ganando bastante espacio. Y también, antes de comenzar, agradecer a los y las expositoras que hoy día tuvieron la gentileza, el compromiso y también el interés de estar acá, tanto presencial como virtualmente, para desarrollar este tema que, sin lugar a duda, a las personas consumidoras nos impacta en el presente y nos va a impactar también en el futuro.
hasta el momento ya vamos en segundo trámite constitucional en el Senado y no se han considerado las normas de consumidores, no se han considerado para efectos del consentimiento que se puede entregar, la extensión del mismo, los límites, la información que van a recabar las empresas que adscriban al sistema de finanzas abiertas, ¿no? ¿Y por qué no se sabe? ¿Qué normas se podrían considerar en materia de consumo? La simplicidad, la transparencia, la hoja de resumen, la portabilidad, la publicidad engañosa. ¿Qué nos quiere decir esta publicidad? Aplicada en Chile. Bueno, aquí habría que informar las comisiones, habría que informar el costo total del crédito, habría que informar la carga anual equivalente. Con esta publicidad, así como está, ¿cierto? Se están omitiendo ciertas disposiciones imperativas que rigen desde la época de la reforma conocida como CERNAC financiero en adelante. Y además es importante considerar no solo las normas de consumo financiero, sino que también las normas generales del ecosistema de derecho de consumo. Son derechos irrenunciables para el consumidor. Hay que ver bien el fenómeno publicitario, los controles de los términos y condiciones, el control de forma, el control de fondo, el control por transparencia. Las facultades del CERNAC, sobre todo ahora con el proyecto de texto constitucional que revive, ¿cierto?, la discusión en torno a la facultad interpretativa y muy especialmente sancionatoria. Pero no hay que olvidar que el ente que defiende a los consumidores tiene class action, negocia colectivamente, fiscaliza, en fin, y no tiene el mismo perímetro regulatorio que la Comisión para el Mercado Financiero, que es aquella que hasta el momento solo se ha considerado en este tan ansiado, ¿cierto?, proyecto de ley FinTech. Sigamos con el ejemplo propuesto, ¿no? En 3 compras sin interés, se carga la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito. Luego aparece era esta publicidad y la noticia es de octubre del 2021, ¿no? Se hacen críticas y comienzan entonces a cuestionarse las modalidades en que opera esta nueva clase de financiación, como dicen los españoles, de financiamiento. Y dentro de la noticia, que ahí aparece la referencia por si la quieren consultar, bueno, nos damos cuenta que las cosas que se cuestionan, que se critican, ¿no? Y acentúo las comillas, son los mismos temas que desde el punto de vista CERNAC o consumidores tendríamos que decir acá. ¿Qué pasa con los costos? ¿Dónde está? ¿Qué me están cobrando y por qué me están cobrando? ¿No? ¿Qué pasa con las quejas, las reclamaciones, las compensaciones? ¿Cómo se mide la solvencia? ¿Le van a aceptar a todo, a cualquier persona este tipo de financiación? ¿Cómo se hace el scoring de respecto de esto, no? ¿Qué cargos, comisiones se van a cobrar? Es muy importante atender a todas esas prescripciones propias de la ley del consumo que hasta el momento no se han atendido. ¿Y por qué resulta tan relevante seguir insistiendo en el punto que hay que mirar la ley del consumidor, que hay que ver lo que hace el CERNAC, de que existe una órbita, ¿cierto?, paralela de consumo financiero que se aplica a esta materia? Porque hoy en día ya en los sistemas comparados, ¿cierto? Nos dicen que existe una preferencia especial por la fintech para adolescentes, ¿no? Para personas jóvenes, para personas también como el caso de Argentina, en donde los niveles de pobreza de la población, incluso después de la pandemia, muestran la existencia de préstamos fuera del sistema bancario por 80%, ¿cierto? O sea, este sistema de fintech, tal como se ha cuestionado en otros países, podría en algunas ocasiones, si es que no se toman los debidos recaudos desde el punto de vista no del mercado, sino que desde el punto de vista de la relación con el cliente consumidor, ayudar a promover el fantasma del sobreendeudamiento. Y eso es lo que tenemos que evitar.
Hoy en día tenemos en la ley de consumo, ¿cierto? Principio de préstamo responsable. Ahí cometí una rata, no actualicé la PPT y eso que la revisé varias veces, porque en la época en que yo estaba hablando de estos temas todavía se hablaba de proyecto de ley pro consumidor. Hoy la reforma, la 21.398 de 24 de diciembre, ¿no? Que en el artículo 17N consagra que todos los proveedores financieros en cualquier operación antes de la celebración de un contrato de consumo tienen que hacer un examen de solvencia. Tienen que hacerlo de manera transparente e informar los resultados de dicho informe. No obstante, no exista todavía la reglamentación precisa que mandata la ley al Ministerio de Economía y al Ministerio de Hacienda en conjunto. El principio está, el estándar rige, ¿no? Otra cosa es cómo se cristaliza eso. Desde ese punto de vista, autoras españolas como Matilde Cuena ya advierten, ¿no? Que si se examina este sistema de Open Banking desde el punto de vista del derecho al consumo financiero, existe un alto riesgo de sobreendeudamiento. Lo importante entonces es extender de manera expresa que a todo tipo de prestamistas, incluso, ¿cierto? En el ámbito del Open Banking, también tienen que realizar este examen de solvencia económica, sobre todo en épocas de recesión, de crisis financiera, de contracción económica. Por eso que importa mucho los estándares de objetividad que trata el proyecto de ley, pero a título muy amplio, ¿no? ¿Quién va a dar esas directrices si no se ha considerado todavía la presencia del CERNAC? Y por último, termino con un tema muy preciso, ¿no? Que también me parece importante advertir y que hace un par de semanas atrás escribí una columna que ha salido publicada sobre este tema, el consentimiento. El tema del consentimiento y de la información que puede utilizarse suministrada de parte de los consumidores. En la columna que hago referencia, partía comentándoles el caso de una amiga que me contó hace un par de años atrás que para solicitar un crédito hipotecario, a ella y a su marido le pidieron hacerse un test de VIH, ¿no? La compañía aseguradora del mismo holding del banco para efectos del seguro de gravamen. Y bajo esa consideración, uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué está este tema a la palestra? La idea es la siguiente, este es un tema en general de protección de datos personales, pero hoy también bajo la reforma de consumo, la reforma pro consumidor, es un tema que atañe a los consumidores, toda vez que el artículo 15 bis de la ley de consumo le entrega facultades precisas al CERNAC para controlar, para fiscalizar, ¿cierto? Para denunciar, para litigar todo lo relacionado entonces a los temas de datos en las órbitas, obviamente, del consumo. Bajo la regla del artículo 16 del proyecto de ley, se establece un régimen de sistema de finanzas abiertas, cuya lógica consiste en la cesión de información entre las entidades financieras, bancos, retailer y todas las fintech, cualquiera de ellas, en cualquier clase de proceso, préstamos colaborativos, en fin, de la más amplia forma de Open Banking, siempre y cuando se cuente con el consentimiento expreso de los consumidores. ¿Qué datos necesitan estas entidades para efectos de analizar de manera adecuada el riesgo financiero de los clientes consumidores? Obviamente, datos relacionados con el crédito, sobre todo con la vigencia de un principio de préstamo responsable. Es muy necesario atender la cantidad de deuda que tiene esa persona y proyectar, conforme hoy en día algoritmos, el riesgo máximo que pudiera tener
esa persona, ya que la infracción a ese principio en materia de consumo genera multa y está por analizarse el impacto civil, ¿cierto? Entonces son datos relativos a la deuda, pero también son datos relativos a la solvencia. Lo hemos conocido, la mayor parte de nosotros, de nosotras, hemos llenado fichas para efectos de créditos en donde nos preguntan nuestro patrimonio, nuestros activos, nuestros pasivos. Hoy en día eso se pretende estandarizar bajo la regla del principio de préstamo responsable. Y hasta ahí... por ejemplo, autoras como Matilde Cuena, ya citada, cuestionaba la legislación española de fintech porque no tenía este sistema de traspaso abierto de cesión de información en el texto español, ¿cierto? Y promulgaba entonces, promovía la existencia de él. De esa forma, analizando, ¿cierto?, la configuración del sistema, se ve muy adecuado. El problema no es la existencia misma del sistema. El problema es otro, que desde el punto de vista de los derechos de los consumidores se considera, ¿cierto?, que solo el consentimiento tendría el poder necesario para validar todo tipo de actos que pudieran hacer, ¿cierto?, estas empresas. Porque llega al punto el artículo 17, número 3, de considerar el traspaso de nuestra información, y lo cito expresamente, ¿no? Se podría traspasar el uso o historial de transacciones realizadas por los clientes. ¿Qué quiere decir eso? Los mismos senadores en la sala, cuando estaban discutiendo este tema, se preguntaron, ¿eso quiere decir que pueden ver mis cartolas? ¿Y por cuánto tiempo? Y en las cartolas aparece todo lo que uno hace, ¿no? Todos los comercios, el nombre de los comercios. Y eso tiene que tener un recaudo especial. Por cierto, me dirán los expertos, y yo no lo soy, en materia de datos, que el principio de finalidad, de proporcionalidad ayuda. Claro que sí ayuda, pero con la legislación actual de datos y el enforcement que tiene no ayuda mucho. Por eso es necesario acudir a las reglas de consumo, a la fiscalización en materia de consumo y a las acciones que se hacen aquí. Ya voy terminando. Además, esta regla no establece límite de tiempo alguno. ¿Cuánto tiempo pueden consultar estas empresas para ofrecernos créditos, para determinar nuestro riesgo, para ver nuestro sistema de endeudamiento, el historial de las transacciones, ¿no? Insisto aquí, hay que atender a la existencia de las normas de consumo, las normas financieras de consumo y también gracias a la reforma al artículo 15 bis, ¿no?, que establece amplias potestades para el CERNAC en materia de datos. Obviamente, ya les decía que aportan una serie de principios de transparencia, información, seguridad, etcétera, pero es necesario volver a considerar la solvencia. Hoy tenemos ficheros negativos, no hemos avanzado de manera estandarizada a un examen de solvencia que considere comportamientos positivos, como por ejemplo educación. Solamente se examina el estado de la deuda, ¿no? Pero con clases de sobreendeudamiento activo y pasivo, enfermedades, cesantías, esto puede tener un impacto importante, ¿no? También la inteligencia artificial tiene sesgos, ¿no? De manera que si le entregamos este sistema de finanzas abiertas a sistemas que analizan sesgadamente la información, quizás podría no producirse el efecto deseado por el legislador, ¿no? Y sabemos desde el ámbito del consumo, y quizás esto es lo más importante, ¿no?, que el mero consentimiento, aun cuando sea expreso, no basta. No basta solo con decir sí, con poner la huella, confirmar, porque eso en materia de consumo no es garantía de nada. Es el mismo legislador el que establece controles en la contratación asimétrica y estandarizada. Por eso entonces que es importante conversar estos temas. Agradezco la posibilidad de estar acá y de promover, como el nombre del seminario lo dice, finanzas justas. Muchas gracias.